La canción es de La Castañeda, la escuchan en este Día de Perros y que en realidad hace mucho, mucho, mucho tiempo que pues soñaba con toparme con los tres en simultáneo. Lo soñaba un poco como saludarlos, agradecerles el camino, pero está buenísimo poder platicar con ustedes. Está La Castañeda con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buen día. Pues un gusto estar aquí en tu cabina. Cabina que está Muy interesante. muy motivadora. Sí. Chido. Qué chido. Fíjense que justamente eso es lo que me pasa cuando los veo, ¿no? Ya sea en el escenario o los veo en una entrevista y demás. Como que me acuerdo todo lo que pueden detonar, ¿no? Desde sumarse a lo mejor a una procesión o sea, de camino al Metropolitan con la gran fraternidad. O a lo mejor, les voy a decir cuál fue la primera vez que los vi en Nuestro Rock en un Palacio de los Deportes. Que ustedes tocaron el domingo, me parece que la segunda fecha. Y la imagen de verlos a todos como conectados, tú golpeando un tambo, era como, hay algo que está pasando, ¿no? Y hay algo de lo que estoy a punto de sumarme y eso me motivaba mucho. Y qué bueno que siga ocurriendo a la fecha, ¿no? Hay algo que está pasando que no sé qué es. Exacto, oye, pero eso es lo mejor, ¿no? Esas curiosidades de la vida y que solamente te sientes afín. Así que, pues es un placer que estén aquí. ¿Era gracias. Premios Nuestro Rock? No, esos eran los de Ricardo Bravo, ¿no? No, este fue en el Palacio de los Deportes, Nuestro Rock, que era... Nuestro Rock. Nuestro rock, sí. Sí, Yo Habían creo que- varios grupos. Sí. claro, estaba Caifanes, Fobia, Maldita. Entonces era como el Revolución, pero versión Exactamente, México, era justamente eso, porque el Revolución era en Los Ángeles, ¿no? ¿no? En todo En Bueno, Estados fue una California. Unidos. gira en varias ciudades, ¿no? Sí, y luego llegamos acá, las mismas bandas, y era Nuestro Rock. Y era Nuestro Rock, exactamente, Sí, exactamente. Estaba Caifanes, Fobia. Santa. Sa- Bien, ¿no? No, la Santa no estuvo La Lupita, pero después ya fue como el bloque Lupita. Culebra, ¿no? Porque estaba La Lupita, Es que estaba... al principio sí era la oficina donde estábamos los cuatro, que era Maldita, Caifanes, Santa y nosotros. Estábamos ese era en la el... misma, ¿no? En la misma canasta. Sí, en el mismo corral. Y luego sí, mutó un poco a... Es que Culebra ahí despegó Despegó, claro. y por ahí ya estaba Lupita y por ahí, ¿quién se sumó? Tijuana En Tijuana, porque Lupe Tijuana, ya estaba no. desde antes. y Cuca. En fin. Sí, En fin, no, brutal. Pero O sea, un concierto muy te padre, digo muy porque emotivo, histórico además. Debemos claro. hacer un diagrama como este. Total. Pero del espectro. El árbol Nacional. genealógico del rock nacional. Sí. A ver quién se lo Sería muy avienta. interesante. Tal vez serían de las bandas, de las ramas más robustas, ¿eh? De las que tienen ahí como diferentes vertientes por ideales o demás. Pero les decía que hace muy, muy poco celebraron los 35, 36, no vamos a entrar en controversia, Estamos en una- pero fue una polémica. era una polémica que fue pues casi el cierre, prácticamente el cierre del 2025, un concierto en el Auditorio Nacional en donde se honró la carrera tal cual, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen ustedes de ese día? ¿Se disfruta después de tanto trabajo que tuvieron que Pues hacer? resultó Claro. caótico, emotivo. Tuvo todos los ingredientes. Todos los ingredientes de un show grande de La Castañeda, porque sí, de repente se vuelve hasta como un carnaval. Claro. También es Algo muy especial. momentos como de mucha atención, ¿no? Claro. Que tienes que estar así como que atento a todo. Bueno, en mi caso así fue. Y ya después como a medio show dices, Ya me voy a dejar ir. vale, No, pero la gente, ¿no? Está atenta, pero Sí. casi en sus marcas. Listos. Creo que Y de así es, repente ¿no? todos enloquecemos juntos, ¿no? Sí. La gran euforia, el gran cúmulo energético que se generó y que se genera, ¿no? En general en estos conciertos. Pero esa ocasión fue especial por el recinto, por la ocasión que se conmemora, que se celebraba, por el tipo de montaje también que se hizo, por los invitados, en fin, se juntaron muchos factores y también un aspecto importante que es esta expectativa que se genera en los conciertos de La Castañeda, porque
la gente no sabía qué iba a ver, qué iba a pasar. Ujú, ujú, Estaba ujú. esa parte como de, ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a suceder? Sí, sí, sí. Entonces quisimos un poco rememorar o retomar algunos ingredientes de la primera aparición de la Castañeda en Auditorio Nacional, que fue con Maldita Vecindad, En el 92. 94. En el cierre del Pata de Perro. Creo que fue Sí. 94, no El recuerdo. cierre fue en el Auditorio Nacional y en la última parte de la gira nos invitaron a girar con ellos, padrísimo. Y bueno, terminó allí en el... Justo ahí cerró y de ahí se desprende una máxima que acuñó un buen amigo poeta que en ese tiempo, perdón, se congregaba un grupo de creadores, de artistas que se denominó como la Fundación del Mito. Y entonces estaba Germán, estaba Pilar Bolívar, estaban otros coreógrafos, actores, toda la comparsa del grupo de teatro Con Permiso. Con permiso. En fin, había Eso es lo que una, irrumpían siempre. había una congregación de artistas muy fuerte, muy importante, y desde luego, bueno, también pues el trabajo de Producciones Garra, que ya venía desde entonces generando muchas cosas extrañas. Y ahí había un personaje llamado el Interno, que es el que explora Ujú, el ujú. mundo acá del subconsciente y de las sombras y las luces adentro del alma. Y entonces esta frase decía, la nada es un oasis donde los que tengan espejismos beberán. Y ahí Uf. se anunciaba, esta frase la dijo Damián, Sí, sí, sí. mi hijo, cuando tenía ¿qué? 6 como años. 5 o 6 años, porque se supone, o bueno, la convención es que este personaje, el Interno, durante el trayecto del concierto, se transforma en él mismo, pero de niño. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, era todo No, y de ahí, alucín. fíjate que ahorita Pero que qué lo regalo, dices, amigo. una alusión brutal. eso, ¿cómo tiene que ver después con el globo negro, no? No, pues tiene Porque todo que ver. es como ya la esencia del concepto del disco. Tiene todo que ver. Y luego hay otro interno que, que está en el hilo de plata, Sí. porque pues El Cayetano, yogi, el sí, yogi. el yogi. Bueno, ahí ese personaje ya más bien sale del cuerpo a través del hilo de plata, ¿no? Entonces hay una especie de secuencia bastante bizarra, pero que finalmente hay una congruencia en lo incongruente. ¿Cómo no perder esto que tienen ustedes? O sea, esa percepción al presente, ese soñar, o sea, ese encontrar un oasis en la nada, siendo que de pronto la industria ha cambiado tanto y que de pronto se siente una prisa, hay ciertas exigencias, pues hay a lo mejor que hacer la pieza de video, que ¿Cómo han logrado ustedes de alguna forma no estar desconectados de lo que es de lo que es la Castañeda y ustedes como artistas? Bueno, eso ya es básicamente resistencia. Bien. Terquedad. Yo creo que hay muchos aspectos, es una pregunta compleja. Sí, sí, sí. Una de las cosas que yo creo que importantes es justamente no dejar que te abrume o que te absorba la inmediatez Claro. que se vive hoy, ¿no? Cuando le entras a la inmediatez de las herramientas de hoy en día, pues estás destinado a pasar rapidito por Ujú. aquí. Tú ¿no? también ser consecuencia de eso, ¿no? Ajá. Entonces la banda, por su naturaleza, ¿no? Fue algo que dijimos, esto va a ser así. Sí, ¿no? Así se dio. Nuestro camino ha sido largo, de picar piedra, de hacer camino, hacer, Largo y sinuoso. formar nuestro Ujú, sí. propio Sí. camino. Y esa es una particularidad que se dio en la banda. Pero, ¿sabes? Hay un factor, yo creo que ha sido estas, estas señales, este hilo conductor, el hilo de plata, del cual hemos
abrevado y del cual nos hemos agarrado, que es el concepto de la banda, ¿no? Claro. El concepto, el nombre y el espíritu que lo habita, porque finalmente la locura creativa sí se ha convertido, pues, no solo en una filosofía, en una directriz creativa, sino también en un modo de vida para nosotros, ¿no? O sea, no es algo que hayamos usado como un término decorativo, como un nombre, Un eslogan publicitario. no, es realmente un, un aspecto que ha profundizado y se ha enraizado, se ha extendido de una manera pues inesperada incluso para nosotros. Eso es justamente, ¿no? Parece un cliché, pero la verdad es que la banda misma nos ha llevado por caminos que nosotros Claro. no nos imaginamos. Incluso a veces nos reunimos y decimos, vamos a hacer este plan y a seguir esta ruta. Y como que la castellana nos volverá a ver. Aquí mando yo. Sí. Se presentan otras. Y otras mucho cosas. tiene que ver el tiempo de donde venimos, ¿no? Nuestros inicios eran totalmente, pues, análogos, orgánicos, o como lo quieras llamar, ¿no? Ya mutar a las tecnologías de ahora, bueno, pues es adaptarse. Pero, pues, teníamos que casi inventar, hacer todo, Claro. ¿no? Desde producir una rola, desde grabar, dónde vamos a tocar, cómo vamos a anunciar la tocada. Entonces, Sí. era... Incluso fíjate que recuerdo, en un momento dado, hacíamos los carteles a mano. O sea, con Juanito, nuestro baterista, se hacían los carteles, a mano recortábamos, pegábamos, salíamos crudo en la a noche. engrudear, En las calles. y aparte, cosa que ya no se estila tanto ahora, pues ensayábamos un chingo. O sea, Diario. ensayábamos. Claro, que es Era- una cohesión que no se era logra de algo otra que- forma, que, ¿no? digo, ahora, cómo hacerlo ahora es mucho más complejo, ¿no? Claro. Por las distintas exigencias de la vida y demás. O esa misma prisa, ¿no? Que se tiene, o la inmediatez que dices, no, ya, es tocada, nos vemos antes de la tocada casi. Sí, ya no, son otros tiempos. Fíjate que otras- estamos empezando el año ensayando. Qué bien, qué bien. Ensayando porque para el Maraca, que es el 31 de ese mes, iniciamos el año, pues vienen rolas que hace mucho no tocábamos. Uf, Sí, Son rolas buenísimas. fíjate que han sido ensayos que justamente a mí me han recordado mucho eso que habla Chava. Esa etapa, ¿no? Mucho de, oye, ¿y esto? ¿Y si le hacemos así? ¿Y vamos a probar esto? Ese encuentro otra vez del ensayo que no es nada más de repasar una canción, porque aparte tenemos que tocar canciones que hace mucho que no tocamos. Pero además sucede algo muy curioso en ese proceso porque es por un lado un reencuentro entre nosotros como músicos, como ingredientes, como elementos, como internos de la Castañeda, pero también es un encuentro de la rola hacia nosotros y de nosotros Claro. hacia la rola. Es un decir, ay güey, este contenido, el espíritu que vive en esta rola dice estas cosas que de algún modo también te vuelven a remover Ujú. aspectos que habían estado ahí claro. guardados a un lado. Pero ayer, por ejemplo, que ensayábamos el chanul, Chanul. Ájale. Ayer. Fue una experiencia, ¿no? hay partes de la rola que a mí me confrontan, me mueven, dices, ay cabrón, ¿no? Claro. Y ahora con otros argumentos, ¿no? Desde musicales. No, O ayer sea, sonó mejorada, o sea, Sí. sonó muy energética, estaba sonando eso muy, muy prendido. Me encanta que canciones llamen a canciones para Sí, este nuevo presente, ¿no? sí, eso ha sido muy interesante. Al respecto de esta identidad que logró la Castañeda y cómo es una entidad tal cual que es la que manda, es algo que me pasó en el concierto del auditorio fue como recordé que eran una banda que iba a buscar la Europa, pero a lo mejor no con ese afán de tocar y trascender allá, sino más bien como irse a empapar de algo
Justo. O sea, como ir a hacer una búsqueda a Europa, ¿no? ¿Qué tan importante fue Europa en esa edad tan temprana. tan joven de la banda? Sí, ¿no? Generó cosas muy importantes porque el primer acetato, el primer disco de La Castañeda formal, lo hicimos por Con esa cumplir razón. un requisito que la invitación al festival tenía, ¿no? Tener un fonograma. Entonces, desde ahí Ya cambió. grabamos Servicios Generales 1, ¿no? Y allá encontramos lo que no creímos que íbamos a encontrar, ¿no? Que fue el encuentro con muchas expresiones artísticas, pero sobre todo con la fura del Baus, Claro. ¿no? Sí, No, y con la que fue el infraestructura de- ejemplo, Respecto. que fue el ejemplo más claro en donde nosotros dijimos, no, sí se puede hacer, ¿no? Sí existe esto. Sí, sí. con la infraestructura de un festival que en México no se No existía, soñaba, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Deja de que no existía, no te lo imaginabas, ¿no? Y de repente estar en la isla del Danubio con 5 o 6 escenarios, con Bandas. géneros Bandas del mundo, ¿no? distintos de Altern- todo el mundo, Sí. un festival de teatro experimental al lado. Digo, hablamos de Exposiciones. La exposiciones. secesión de Viena, ¿no? O sea, para mí fue un encuentro también con Gustav Klimt, con aspectos del arte universal que fueron con un encuentro muy importante también para mí. Fue de ya no un encontronazo con el Art Nouveau, por ejemplo, ¿no? Que me marcó también mucho a nivel creativo y plástico y experimental, ¿no? Y luego irnos a recluir a un sótano, ¿te acuerdas? Sí, Que nos Donde- prestaron para ensayar. Donde nacieron algunas canciones del servicios generales, ¿no? y estábamos así como inmersos, no Allá era- nació la transfusión, por ejemplo. Ujú, en ese sótano. Pero a La diferencia, transfusión nació en Viena. de lo que vivíamos aquí, que estábamos como en los hoyos y en los bares estos, bueno, clásicos, ¿no? Que sí tocábamos, ya estaba Rocotitlán, ya estaba algunas cosas, pero ya ir allá, que es lo que ahora pasa acá, no había ni un Vive Latino, por ejemplo. Claro. No, nada de eso, ¿no? Entonces, la diferencia así abismal entre ver un festival y no nada más de música, de artes, ¿no? De ese tamaño, pues fue Sí, brutal. revelador. Aparte tuvimos la suerte de, como decíamos, hemos platicado hace rato de eso, de interaccionar con toda esta gente. Estuvimos trabajando e interaccionando además de con la Fura de Baus. ¿Te acuerdas de la Cámara Strata? claro, Shows de claro. televisores. Claro. Italianos, ¿no? Entonces, Estos balances, el balancín de televisores. también Oh. colaborábamos en el montaje de otras propuestas que se estaban dando en el festival y era como un curso intensivo así. Claro, no, y ponerlo en práctica inmediatamente, ¿no? Ujú. Es que siento que eso, que en México a lo mejor se está viviendo un poco sobrevivir como banda, ¿no? Tratar de encontrar cómo llevar a flote tu proyecto y allá a lo mejor tener una posibilidad de estar más presentes en vivirlo, ¿no? En ser artista. Era una tocada, Absorber Y nos mucha quedamos- información. casi 3 meses y terminamos tocando en varios lugares Qué bien. de la ciudad de Viena, Unos ¿no? conciertos así que también ese concierto del U4 donde nadie daba un centavo por nosotros y Un cuando foro terminó subterráneo. Órale. el U4 es un antro en Viena que todavía sigue. ¿Ah, sí? Sí, claro. Donde Ese es tocó así. Nina Hagen. Sí, ahí sí, es un tocaron- clásico, ¿no? Tocaron bandas muy Nos dieron grandes. un martes para tocar ahí, ¿no? Además en martes. Ajá. Entonces, después de la primer mitad del concierto, el dueño del lugar estaba así aplaudiendo y todo vertido. Entonces era un descubrimiento Mutua. mutuo, Claro, ¿no? sí, sí, ¿Fue en sí. el segundo viaje ese concierto? Sí. Sí, creo que sí. El U4. Porque ya Tocamos fueron desde 3 bares viajes pequeños al día. hasta festivales. Ya Sí, era ya. un romance ahí con... Tenemos el video de Sueños. Claro, grabado ahí en Sí, la grabado. nieve, ¿no? Sí, Ajá. sí. En Schönbrunn, ¿no? Y en, Sí, las, sí. calles, Palacio. en las calles de Viena. No, no. Concierto de Messe Palace. Concierto el de Messe Panteón. Palace, qué bueno. Uf.
Está Y de hecho, buenísimo. hasta la abriste fecha el baúl de tenemos- los recuerdos. No, pero es que está increíble porque tenemos... a lo mejor somos conscientes ahorita de todo eso, ¿no? O sea, de lo importante que sí, fue. Aún hay contacto con algunos de los amigos, de los fans que se volvieron familia ya directamente. Digo, Roland, Gaby, puta, Sabine, muchas personas que se convirtieron en entrañables cómplices, amigos y familia de la banda, ¿no? Claro. Es algo maravilloso. ¿Qué sienten que fue lo que más les dejó ese concierto de cara, por ejemplo, este 2026, el del auditorio? Porque fue una exploración, pues, sonora, pero también esta propuesta, esta escenografía en un lugar como que yo no la había visto en el Auditorio Nacional, ¿no? O sea, como realmente ocupar tramoya, realmente ocupar un montón de situaciones. Recurrir a amigos de pronto, ¿no? Que fue Héctor y demás. Sí. ¿Qué es lo que más disfrutaron o les dejó ese concierto? Pues mira, fue un concierto experimental, catártico, pero también de mucha apuesta, porque es algo que no habíamos hecho de esa manera. Ese concierto fue único. Y este proceso de demolición, como le llamamos a esta sección, también nos llevó a una especie de, ¿sabes? Como de soltar, como decir, si hasta aquí llegamos, que aquí llegue, ¿me entiendes? O sea, había un dejo como de... Desapego. Sí, como si, bueno, si este fuera el último concierto de mi vida, En la punta ahí está, ¿no? ¿Me entiendes? Y eso, curiosamente, se convierte también en una especie de semilla, donde dices, bueno, quién sabe qué venga después, pero lo que venga es algo que ya nació después de una etapa de entrega absoluta, ¿no? De decir, bueno, pues apostamos todo. Está buenísimo eso. Eso es un ejercicio, ¿no? En el escenario. Pero también creo que han hecho ejercicios a través de los discos, como estas versiones acústicas o el reinterpretar, reabordar tu canción, ¿no? Eso de alguna forma les pica un poco la onda de hagamos nuevas canciones, vayamos a otra dirección. ¿Cómo se sienten con respecto al legado de discos y lo que puede venir más adelante? Yo creo que sí es importante y justamente lo que está pasando ahorita que se va a presentar el 31 en la Maraca es eso, redescubrir esos aspectos que son la banda, Bien. que de repente en la vorágine de los festivales donde tienes que hacer un repertorio que tiene que cumplir con ciertas Sí, horarios, características y tienes que no pasarte de este tiempo y tienes que tocar esto porque es lo que la gente está esperando y todo así como que muy fabricado, ¿no? Ahorita estamos otra vez como sueltos, ¿no? Como simplemente experimentando a la banda, como decíamos hace rato, como al principio, ¿no? De vamos a probar, vamos a explorar, ¿qué tal si hacemos esto? Ahorita que hemos estado estos días, pues hemos estado hablando de vamos a hacer un concierto así, de esta manera, con otra cosa, de seguir buscando, ¿no? Claro. De seguir más bien encontrando caminos. Pero fíjate que en cierta forma yo encuentro una analogía muy curiosa entre lo que está pasando en la Castañeda y el propio Taller de Garra, que de algún modo guarda muchas historias de la banda y de este proceso, y de pronto descubres cosas, canciones, temas, vivencias que ahí estaban y que a lo mejor no les habías dado el lugar y que de pronto se reaparecen, se reinterpretan, se reciclan incluso o se transforman en algo nuevo. Y creo que ahí está mucho la esencia del arte, ¿no? En esa posibilidad de autotransformarte a partir de lo que tú mismo eres o haces. ¿Sabes que ahora que estábamos revisando el repertorio que vamos a tocar en la Maraca,
hay canciones que nunca se han tocado en vivo, ¿Es en serio? Así ni en Sí. presentación de... ni en la presentación del... Jala. Sí, hay temas que son deberíamos de puro estudio, ¿no? Ajá. Porque hay temas que son así Regina. en varias bandas, ¿no? Temas que compones en el estudio y son temas de estudio, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y estaba yo revisando y dije, esta no se ha tocado. Hay Y varias. esta se tocó una vez. Y Está hace 36 Regina. años. Plaza, El Amor-Odio. En fin, hay varias que nunca se han tocado. Suspiro y flotación. Suspiro y flotación. Uf. En fin. Entonces hay todavía hay varias. como que cosas Y que... están muy padres, son rolas muy padres, Sí. la verdad. Oye, pues qué buena lectura de la maraca escoger este momento para que esté la Castañeda ahí, ¿no? O sea, para que realmente Sí. sea un concierto demasiado especial. Claro que habrá algunos clásicos, pero la intención es irnos más hacia ese otro lado poco habitado, poco visitado de la Castañeda, ¿no? Es uno de los pabellones secretos. Bien, me gusta. Me gusta. Y pues no les diría, me voy a quedar ahí, pero sí voy a visitarlo, ¿no? Sí voy a visitarlo. Exacto, sí. Porque si te quedaras ahí, te cerrarías la puerta a otro pabellón que seguramente encontrarán Sí, más adelante sí, en el son año. Puertas. Eso va a estar increíble. Retos a nivel musical, algo que se haya encontrado recientemente al redescubrir sus canciones y que digan, ay, güey, ¿cómo así esto? O voy a tener que desempolvar a lo mejor Sí. tal teclado o Me tal gustaría guitarra. tener todos los teclados con los que grabé. Eso, mira, Es difícil. Pero sí, encuentras muchas cosas que pues, te inspiran a hacer nuevas cosas y también a recrear, como dices, ¿no? Hace poco hicimos un show que se llamó Trióptica, que fue versión trío. Y fue un ejercicio que muy de eso, ¿no? De reversionar los temas y de actualizarlos y meterlos en otro formato sonoro, ¿no? Entonces, pues eso sigue estando ahí en el aire, ¿no? El Trióptica para mí fue qué buen ejercicio. un Sí, ejercicio ¿no? interesante. Fíjate, esto no sé si es un efecto Mandela. ¿Hubo un momento de doble bajo en el concierto del auditorio? Sí. Sí. Ah, mira, ya ves. Porque en ese momento yo lo pensaba y decía, ay, cabrón, es que esto ya es... Suena padre. Porque además se cambiaron el bajo. Hubo algo así que yo en el momento dije, puta, esto está implicando demasiada amalgama entre ustedes, ¿no? Ya había habido este doble bajo. Lo que pasa es que para el auditorio se dejó caer pues, Todo el mundo, ¿no? todo el mundo que ha tocado con nosotros. Sí. Y cuando vamos a los Estados Unidos tenemos un bajista allá que es amigo de nosotros y excelente bajista. Entonces, en los aniversarios, en los conciertos importantes, viene y hace equipo con el bajista mexicano, ¿no? Aparte hacen Y los muy dos, buen y los equipo. dos hacen unos arreglos Tienen distinto muy estilo, padres. distinto sabor. Sí. Sí, y distinto sonido. Entonces se complementan muy padre y es muy poderoso eso. Y luego se incorpora Poncho, Ponchito de Santa, que bueno. No, sí, adiós. que tiene mucho que ver con nosotros. Como y que- Patricio. y como- Claro, Patricio con también. Patricio. Sí, sí, Entonces, ahí amarra naturalito, ¿eh? sí. O Sí. sea, Y la participación del maestro Aguilera, que fue, bueno, uno de los momentos más sublimes, ¿no? De la historia, porque que también se le incorporó tenemos el... mucho cariño, mucho respeto, admiración. Creo que No, es y una de las aparte- bandas que más nos conecta, igual que Santa Sabina. Entonces No, fue y lo un tomó de momentazo, una ¿no? forma muy profesional, fue a ensayar Súper con elegante. Me nosotros, imagino. ¿no? se interesó, estudió la canción. No, pues, Aparte, por sobre eso todo salió eso, así. lo hizo con interés, ¿no? O Claro, sea, Sí. no nada más por cumplir, Profesional, sino lo sí, hizo así sí. con De mucho verdad, de interés. veras. Y en los ensayos fue un agasajo estar con él, ¿no? Sí, recuerdo muy solemne esa intervención. Pues la verdad es que está increíble que este sea pues el siguiente paso, ¿no? O sea, que tengamos ese buen recuerdo de ese auditorio, pero que el siguiente paso nos emocione más el hecho de Sí, que va a ser su presente. ahorita sí se abrieron, encontramos las llaves de otros archivos Eso. y se van a tocar
en la Maraca este 31? Este 31 de enero. de enero, abrimos, es nuestro primer concierto. Del año. Sí. Es el primer concierto de rock también de la Maraca que está en aniversario Y también. que se ha convertido en un Sí. foro muy importante. O sea, creo que la Maraca ha tomado ahorita Ya llevan como 2 el años de lugar aniversario, ¿no? Porque no relevante en los foros pequeños, bueno, o en los Claro. foros, digamos, como más calientes, más ávidos, donde hay más diversidad, pero especialmente el rock ha tenido un lugar Un ahí muy refugio ahí, ¿no? importante, entonces es un bastión actual. Sí, la y es verdad, que ha tenido sí. una transformación padre, porque era un salón, salón de salsa, baile, ¿no? sí. De baile. Y la primera vez que tocamos ahí, todavía tocamos en la media luna donde se bailaba. Ah, ¿qué tal? Y ahora, pues, hay un escenario, hay una pantalla Han enorme. transformado. Ya es una sala de conciertos. Es una sala de Muy conciertos padre. que se goza. Ujú. Y he visto que el público también La disfruta mucho. la disfruta. Hay público que nada más va cuando tocamos A ahí. tomar. Órale. También. Bueno, es un plus también, o sea, es También. un plus, ¿no? Bueno, sí, también. Se puede. Claro, pero esto que dijiste Es que ya es me llama un mucho la concepto atención. como de cabaret, como cuando Claro. Ándale, los papás se iban al cabaret, que era mesa, pomo, ¿no? La botana y la vedette. Y las vedettes, que ahora somos. No, me encanta que sean tan conscientes de que es un venue especial y de Sí. que requiere algo más, Sí. ¿no? Entonces seguramente tanto ustedes como Garra, habrá algo muy Sí, particular. ahí. llevamos No, es que también. sí, Están invitados parte de nuestro elenco más célebre. Bien, Así que buenísimo. va a ser algo especial. los esperamos. Una apertura del año especial. Bien. En serio, les agradezco muchísimo que lo compartan con nosotros, haber venido y pues tener esta charla, muy afortunados nosotros. Les pediré un favor nada más para despedir. Claro. Un artista que traigan ahorita ahí en la cabeza, que estén admirando, que los esté estimulando, no importa de qué disciplina, pero que de alguna forma, ni que sea reciente, Uy. pero que de alguna forma a lo mejor sea ese lugar al que están regresando ahorita y que los pone bien. ¿Qué puede ser? Yo admiro a un guitarrista no muy conocido, un guitarrista inglés que está, pues, se puede equiparar a la altura de los grandes guitarristas ingleses como Clapton, como Knopfler, Órale. y que murió este diciembre, que es Chris Rea, no sé si lo ubicas. No. Entonces, ahora que me enteré de su muerte, empecé otra vez a escuchar, porque yo lo oía de chavo. Ahorita estoy escuchando sus discos y bueno, escuchar un disco que tiene 40 años y de repente Claro. lo pones y suena con una frescura que parece que lo hicieron ayer. Entonces ahorita ese es como mi Chris Rea. mi referente, Chris Rea. Buenísimo. Órale. Se los recomiendo. Qué chingo. Es de una voz así muy grave, muy aguardientosa, muy Tom Waits. Y es un guitarrista excelente. Ok. Y bueno, Lo acaba voy de a oír, fallecer. no lo conozco. Buenísimo. ¿Ustedes Tú, tienen alguno? carnal, yo Bueno, yo no ahorita sé, vengo de una de una Inmersión. un momento, sí, de una inmersión donde hubo muchos muchos estímulos, ¿no? De todo tipo. Escuché música que no había escuchado en mi vida, que ni siquiera sé el nombre dónde del viene? artista. Y durante esta etapa que estuve ahí, estuve redescubriendo los temas que no conocía, que yo no conocía de Peter Murphy. Órale. Pero no me refiero a los clásicos, sino a temas que yo decía, ¿qué es esto, no? Lo dark de lo dark. Y, lo dark. y me estuve asombrando con unas letras súper, No, hombre. no sé, especiales y unos arreglos que no tienen que ver mucho con lo que asocias tú con Peter Murphy, ¿no? Entonces eso me estuvo también alimentando mucho en el último mes, digamos. Bien, qué buena experiencia. Buena inmersión. Muy bien, pues mira, por mi parte, yo sí estoy en otro canal mucho más
enfocado ahorita con temas de frecuencias, de audiolibros, revisando muchísimo material, un tanto retro con los pintores clásicos. Estoy Qué bien. mucho más clavado en la pintura y revisando pues todo ese bagaje desde barroco, desde tenebrismo. Estoy muy enfocado ahorita en el tema del tenebrismo, no solo en la pintura, sino también en la parte filosófica. Entonces estoy más clavado por allá. Pues está increíble. Que me encanta escucharlos de esta forma y compartiéndolo. Próximo 31 a gozar esa velada ahí en la Maraca. Y en serio, muchísimas gracias. Hay Hombre, mucha gracias a motivación ti, para pues, ese concierto. Un gran abrazo a toda Esperamos. tu audiencia. Los esperamos en la Maraca. Y bueno, se van a llevar una sorpresa. Eso, Ve. eso. No, por supuesto. Sí. Ya estoy, pero súper ahí, hombre. La intro del concierto está muy interesante. Eso. Es algo que no hacíamos hace... uf, Sí, es ¿De un cuándo? opening que se usaba para procesiones. exacto. ¿Me voy a tener que rapar? ¿Qué me Sí, dicen? claro, ¿Qué me dicen? Pero si no te rapas, te podemos rapar. Te Eso, ayudamos. perfecto. Un placer, en serio. Y pues cerramos así este Día de Perros. Gracias. Gracias a todos. Día de perros. Está